Hola a todos, en este vídeo os quiero enseñar el programa Silhouette Studio Business Edition para que podáis verlo y que os sea más fácil valorar si os interesa o no comprarlo. El Silhouette Business Edition es un nuevo programa de pago que ha sacado Silhouette y que está orientado para darle un uso más profesional y sobre todo pensado para negocios o empresas que usan la Silhouette como herramienta de trabajo. Como acabo de decir, es un programa de pago, su precio es de $99, puede parecer un poco caro así de primeras, pero como digo es como una herramienta más profesional. Pero también tenéis que saber que incluye las herramientas y funcionalidades que traía el Designer, que es otro de los programas de pago. Por tanto, si ya tenéis el Designer y queréis actualizar a esta otra versión de pago, entonces no os va a costar esos $99, sino que saldría más barato y creo que son por unos $50. O sea, quiere decir que se descontaría el precio que ya pagasteis en su momento si comprasteis el programa de Designer. La función principal de este programa pues, es poder mandar a cortar a varias máquinas de forma simultánea, pero también veremos que incluye alguna herramienta adicional. Así que lo primero que quiero que os fijéis es que si me voy a la ventana de enviar a Silhouette, vemos que ya salen varias máquinas. Y bueno, pues el poder trabajar con varias máquinas de forma simultánea hace que se pueda trabajar más rápido a la hora de cortar y que podamos producir cantidades más grandes en menos tiempo. Así que por eso es ideal o lo han querido orientar para empresas y negocios, pero bueno, yo creo que también puede ser interesante para muchos usuarios que seguro que tenéis varias Silhouettes o varias máquinas. Antes de entrar en lo que serían las herramientas nuevas, me gustaría comentaros que el Silhouette Studio Business nos permite abrir nuevos formatos de archivos, así que si nos vamos a archivo, a abrir y nos vamos aquí a ver los archivos compatibles, vemos que nos salen los formatos SVG y PDF, que son los que ya tenía la versión Designer, que también es el programa de pago, pero bueno, vemos que también han incluido otros formatos adicionales como pueden ser el AI o el CDR, que son los formatos de programas como Adobe Illustrator o CorelDRAW. Así que para todos los que diseñáis con estos programas, pues ahora con el Silhouette Studio Business Edition podréis abrirlos sin necesidad de tener que guardarlos o exportarlos en otros formatos. Y bueno, pues visto esto, vamos a ver lo que serían las herramientas propias del business. Los que no tengáis siquiera el Designer, veréis que también hay un montón de herramientas adicionales, pero como digo son las del Designer, así que os dejo este enlace en pantalla para ir al vídeo sobre el Silhouette Studio Designer, que creo que os va a interesar o os puede resultar más interesante de primeras que este programa, que quizás ya es un paso demasiado profesional para algunos. Así que os recomiendo que los que no conozcáis el Designer vayáis primero a echarle un vistazo a ese vídeo y luego volváis a este para ver qué herramientas adicionales trae el Business Edition. Pero bueno, vamos a centrarnos ahora en las cosas básicas que trae este programa. Y bueno, vamos a ver que con respecto al Designer no hay demasiadas herramientas adicionales o diferencias. Lo primero que tenemos es este botón que lo llama ajustes de recorte sobrante, y luego tenemos aquí estos dos botones que este dice Design Layout y este dice Media Layout. Vamos a empezar por este que es el de más arriba, que es el de ajustes de recorte sobrante, pero bueno, yo creo que va a ser más fácil verlo si lo hacemos con un diseño. Así que voy a abrir este diseño. El ajuste de recorte sobrante lo que va a hacer es crearnos unas líneas adicionales de corte que hagan que luego resulte más fácil pelar o retirar ciertos elementos de nuestro diseño una vez cortados. Me explico. Cuando cortamos, por ejemplo, si vamos a cortar este diseño en vinilo y tiene muchas letras o muchos detalles, cuando retiremos la parte del vinilo que no nos interesa, nos puede pasar que se hace un poco tedioso o un poco difícil porque hay demasiados elementos de los que estar pendientes de que no se nos levanten o no llevárnoslos. Entonces con los ajustes de recorte sobrante lo que nos va a permitir es crear unas líneas adicionales que hagan que este pelado sea más fácil. La primera opción que nos sale es mostrar borde de recorte. Esto lo primero que hace, como he estado tocando antes, nos sale directamente esta opción, voy a desactivar esto de momento. Cuando marcamos la opción de mostrar borde de recorte, lo primero que nos hace es crearnos un marco alrededor de nuestro diseño. Esto, por ejemplo, pues si en vinilo vamos a cortar directamente desde el rollo, ya sea vinilo adhesivo o heat transfer, pues esto lo que va a hacer es permitirnos crear un corte adicional en el borde. Vámonos aquí para verlo. Vemos que aparte del diseño nos va a cortar este borde y esto puede facilitarnos a la hora de pelar el diseño. Volvemos a la opción.
Vemos que aquí tenemos una opción de holgura que nos permite ajustar ese borde de recorte más o menos a nuestro diseño. Yo, hombre, siempre os recomendaría que no lo solo paséis del todo y dejaseis un poco de holgura. Y luego también tenemos lo de las líneas de recorte. Ahora mismo están desactivadas, pero vamos a ir activándolas. Tenemos líneas horizontales y vemos que nos crea estas líneas. Tenemos líneas verticales que ahora mismo no las vamos a ver porque los elementos están muy juntos. La opción de crear líneas horizontales y verticales, y luego tenemos estas que llama recursiva, que lo que hace es buscar líneas, porque en las verticales lo que intenta es buscar una línea recta, pero aquí se cortaría, así que las recursivas permite crear cuadros interiores. Así que si eso lo cortásemos ahora con vinilo, sería mucho más fácil pelar cada una de las partes, podríamos pelar el sobrante de la L sin tener que estar preocupándonos de las siguientes letras contiguas, y bueno, pues esto hace que sea bastante más fácil. Yo tengo el programa desde hace un día, básicamente, no he podido tampoco mirarlo demasiado al detalle y probablemente pues, se le pueda dar una vuelta de hoja a esta herramienta y usarla para algo también que sea interesante aparte de la función original que tenía. Como ocurría, por ejemplo, con el designer, que os expliqué que la opción de nesting o de anidamiento también tenía otra opción o se le podía dar otros usos. Bueno, pues en principio los ajustes de recorte sobrante sirven para esto, para que sea más fácil hacer el pelado de determinados materiales, pero seguro que podemos utilizar esta opción para algo más creativo. Y bueno, pues la siguiente opción que tenemos, voy a desactivar esta opción que hemos creado ahora. Veremos que podemos solaparla o usarla de forma simultánea con otras herramientas, pero de momento, para que no sea demasiada información, voy a desactivarlo. Bueno, pues las dos siguientes herramientas sería la de estos dos botones que tenemos. Por defecto va a estar en Design Layout, que es el modo de trabajo en el que estamos acostumbrados en cualquier programa, en el básico o en el Designer, que es trabajar así como lo vemos. Si pulsamos en el botón de al lado, que es el que pone Media Layout, vemos que se nos divide la pantalla en dos ventanas. En una vamos a tener la original, que es en la que solemos diseñar, y el Media Layout lo que nos hace es poder previsualizar nuestro diseño en el formato de salida en el que vayamos a cortar. Bueno, pues cuando hemos pinchado en Media Layout vemos que se nos han desplegado 4 herramientas adicionales que ahora voy a ir explicando. Pero bueno, lo que quiero que os fijéis es que ya de primeras mi formato estaba en el formato Cameo 30×30 y aquí tengo otro formato. Así que para eso está este primer botón, que serían los ajustes, como los ajustes de página, pero del documento en el que vamos a cortar. Así que eso nos permite estar trabajando con un formato de partida, que es el que le damos con el botón de configuración de página, y que en este caso está en automático Cameo, que es 30×30, pero poder configurar nuestro documento de salida en el formato que nosotros queramos. Por ejemplo, ahora mismo está en formato A4, o lo podemos poner en automático Cameo, y vamos viendo cómo se nos va ajustando el diseño original que teníamos al formato que le vayamos dando. Si le doy aquí a formato carta, pues vemos que se nos va a ajustar al formato carta. Aparte de poder hacer lo mismo que hacíamos en la opción de configuración de página, pero para este modo de vista, también tenemos unas opciones muy interesantes aquí, que es el margen del borde de corte. Ahora mismo no está en 0, voy a dejarlo en 0. Si lo dejamos en 0, vemos que nuestro material, vamos a intentar hacer un poco de zoom para que lo veáis, vemos que directamente este modo de visión nos pone el diseño pegado al borde de la página, y esto puede estar bastante ajustado. Así que con estas opciones lo que nos permite es separar el margen al que vamos a cortar. Vamos a hacer un poco de zoom menos para que sea más fácil verlo, y podemos cambiarlo tanto en el lado izquierdo como en el lado superior, como en el lado inferior, y esto nos va a permitir separar un poco el diseño del borde del material para que no nos lo apure tanto. Pero bueno, si queréis cortar al borde, pues lo podéis cortar al borde perfectamente. Así que nada, básicamente cuando configuremos o cuando vayamos a usar este modo, deberemos configurar el modo de salida en el formato en el que lo vayamos a cortar. Es decir, que nos tendríamos que acostumbrar a ver que esta es la pantalla en la que estamos diseñando y esta es la pantalla configurada donde vamos a cortar. Bueno, pues una vez que tenemos configurado esto, vamos a dejarlo en tamaño carta tal como está.
vemos que tenemos otras opciones adicionales. La siguiente sería la de copias. Esto lo que nos permite es hacer copias de un solo diseño. Voy a irme a otro documento que tengo, que es este, con este archivo. Nos volvemos al modo en el que estábamos antes, en el que podemos ver la pantalla de partida. Y bueno, pues antes, si queríamos cortar este diseño 6 veces, lo que teníamos que hacer es duplicárnoslo a lo largo de nuestro documento y hacernos tantas copias como quisiéramos que nos cortase la máquina. Bueno, pues con la opción que os explico ahora de copias, nos permite tener un único diseño, pero hacer copias hileras, que vamos a ver ahora, de ir añadiendo filas y columnas. Vamos a añadir aquí. Y nos permite hacer esas copias en este modo en lugar de en el diseño original. Así que no tendríamos que estropear nuestro diseño original o tener que perder el tiempo haciendo copias, y ya nos los haría directamente aquí. Como vemos, está respetando ese borde que yo le he creado antes y el tamaño del documento que yo le he creado antes. Cuando creamos filas y columnas, vemos que tenemos separación. Esto lo que nos permite es espaciar más o menos las filas y las columnas que hemos creado. En este caso, pues no tenemos material suficiente para crear tantas columnas, así que tendríamos que dejarlo en 3. Si añadimos más filas de las que caben en nuestro soporte, lo que hace es crearnos nuevas páginas de trabajo, donde nos va añadiendo esas opciones adicionales. Y como hemos visto que podemos mandar a cortar a varias máquinas a la vez, pues podríamos mandar a cortar a una máquina esto y a otra ir cortando esto. Bueno, pues esto lo que nos permite, como veis, es ir haciendo copias. La siguiente opción, voy a dejar esto activado para ver la siguiente opción, que es la de anidamiento. La opción de anidamiento ya venía en la versión Designer, que podéis ver en el vídeo que os he puesto el link antes, así que no me voy a parar a explicarlo demasiado. El anidamiento lo que nos permite es distribuir los elementos de nuestro espacio para aprovechar mejor el material sobre el que vamos a cortar. Si lo activo, lo que podéis ver es que lo que hace es configurarnos estos elementos para que ocupen el menor espacio posible en nuestro material. Podemos decirle que nos deje más espaciado, que nos permita o no nos permita hacer rotaciones de esos elementos para crear nuevas configuraciones, y bueno, pues una serie de opciones aquí que hay que ir probando. Si os compráis el programa ya veréis que es muy fácil, vais activando y vais probando y es muy sencillo. Pero bueno, para que sepáis que en el Business Edition, aparte de las opciones de nesting que ya teníamos en la versión Designer, pues nos incluye estas opciones adicionales de anidamiento para aprovechar mejor el material. Y por último tendríamos esta opción, que es la opción de tiling. Como veis, no sé si habéis ido fijando que hay algunas cosas que no están, algunas herramientas que no están traducidas en este programa. Yo creo que la mejor traducción para tiling sería mosaico. Entonces lo que nos va a permitir es, teniendo un diseño muy grande, el poder cortarlo en trozos y no tener que hacerlo en el diseño original, sino directamente sobre el material que vamos a cortar. Voy a volver al archivo que teníamos antes, por ejemplo este. Vamos a imaginar que vamos a cortar, como hemos dicho antes, esto en vinilo, pero el tamaño en el que lo queremos cortar, imaginar que es para una pared, y entonces lo que vamos a hacer es hacerlo bastante más grande. Imaginar que este sería el formato en el que vamos a cortar. Lo queremos así de grande, son como unos 84 centímetros por 60 centímetros. Vemos que aquí ya nos empieza el Media Layout a crear algo un poco extraño, ¿no? A distribuirnos donde iría. Vamos a tener que ir a la configuración de página, porque si vamos a cortar vinilo, pues tendríamos que decir que no seleccione tapete, y bueno, pues de largo podríamos evidentemente decirle que nos diese más altura de material, porque sabéis que de largo podemos cortar sin tapete y le podríamos dar directamente, por ejemplo, 60 centímetros de largo. Voy a hacer un poco de zoom menos aquí para que sea más fácil verlo. Bueno, pues este sería el vinilo en el que vamos a cortar, y esto sería lo que queremos cortar de grande. Pues si nos vamos a la opción de tiling o mosaico y lo activamos, vemos que lo que hace es dividirnos nuestro diseño original en una serie de cuadrados o de espacios que van a tener el tamaño del documento que hemos creado, y que nos va a permitir directamente cortar esto en cada una de nuestras tandas de vinilo para luego ensamblarlo directamente en la pared. Es decir, que si desactivamos, vemos que el diseño original no hay que cortarlo. Si yo quisiera cortar esto
a este tamaño, lo más probable es que tuviese que ir dividiéndome esto en trozos, cortándolo por ejemplo con la cuchilla o separando los elementos y creándome varios documentos. Así que esta opción de mosaico, vamos a volver a activarlo, directamente nos hace el trabajo por nosotros. Nos divide nuestro diseño en una retícula del tamaño del documento de salida que le vayamos a dar y nos hace una distribución de esos elementos. Esto lo cortaríamos y luego lo tendríamos que ensamblar en la pared o en el sitio donde lo vayamos a poner. Evidentemente habrá que buscar también la forma de hacer esto más efectivo. Vemos que aquí sobra un montón de material y hemos visto también que aquí sobra bastante material. Aquí hay un montón de opciones que podemos tocar, de hecho ahora mismo está en que nos lo configure de forma automática, pero bueno, podemos nosotros manualmente ir cambiando estas retículas para hacerlo a nuestro antojo. Voy a sacar otro archivo que quizás sea más fácil de ver, voy a hacerlo con este. Vamos a imaginar que quiero cortar esto a este tamaño, vamos a venirnos aquí, vamos a hacer zoom menos para verlo todo. Vamos a venirnos aquí al tiling, lo activamos y ya vemos que para el tamaño que hemos creado, que en este caso lo hemos dejado, si lo vemos aquí, está en el tamaño automático Cameo. Vemos que el tiling que nos crea es uno grande del tamaño del tapete y luego el resto de los elementos nos los va a distribuir. Pues a lo mejor preferiríamos cortar nosotros a nuestra manera, intentar no cortar letras por la mitad, entonces podríamos poner esto aquí y hacerlo de esta forma. En este caso tendríamos este elemento, luego tendríamos esto que sí que nos lo habría cortado, la parte del watt suelto, a ver, podríamos ponerlo un poco para acá, es decir, que podemos distribuirlo para que nos corte el diseño exactamente por donde nosotros queramos. Así que esto es súper interesante para cortar vinilos de grandes tamaños y directamente cortar nuestro diseño en un mosaico y, como habéis visto, sin tener que estropear nuestro diseño original. Ya nos lo hace directamente en esta previsualización que trae el programa. Bueno, y básicamente esto es todo lo que tiene el Business Edition. Como veis, sobre todo es para optimizar a la hora de trabajar, para que sea más fácil crear copias, para que sea más fácil hacer el nesting o la distribución de los elementos en el material en el que vayamos a cortar. Y bueno, pues lo que vamos viendo es que cada vez que Silhouette saca un programa nuevo, pues en este caso lo que va haciendo es puliendo determinadas herramientas para hacer un programa un poco más profesional. Y bueno, pues básicamente no os puedo contar mucho más adelante, cuando tenga tiempo de probar un poco más el programa, pues os contaré cosas nuevas que haya descubierto. Pero bueno, básicamente quería que le echaseis un vistazo conmigo a estas nuevas herramientas que trae este programa de pago, el Silhouette Studio Business Edition, y que si estáis valorando el comprar el programa, pues que os podáis hacer una idea de qué se trata. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Recuerdo que podéis también seguirme en mi blog, que es www.planetasilhouette.es, que también podéis seguirme en Facebook. Y bueno, pues nos vemos en siguientes vídeos. Muchas gracias y hasta luego.